Arnold Schwarzenegger, apodado el Roble Austríaco, es una leyenda viva que consiguió llegar a la cima del culturismo, el cine y la política. Acompáñame en esta biografía, en la que abarcaremos su ascenso en el mundo del culturismo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947, en la pequeña localidad austríaca de Thal, cerca de la ciudad de Graz. Allí creció junto a sus padres Aurelia y Gustav, y su hermano mayor Meinhard. Su padre era el jefe de policía, muy estricto y competitivo, y constantemente hacía que Arnold y Meinhard compitieran. Meinhard era un año mayor, más musculoso y listo, y según cuenta el propio Arnold, su padre les hacía competir incluso en las situaciones más absurdas, y cualquier excusa era buena. ¿Quién corría más rápido o quién recogía más flores bonitas el día de la madre? De esta manera, Arnold fue forjado para llegar más lejos. Su padre siempre le decía, hagas lo que hagas, sé útil. A medida que crecía y se informaba sobre el exterior, más se daba cuenta de que su lugar no estaba en Austria. Odiaba la idea de tener una vida típica austriaca, y su deseo de ir a Estados Unidos empezaba a crecer. En 1961, Arnold y su hermano visitaron la ciudad de Graz. Era la primera vez que iban a la ciudad, y allí fueron al cine a ver Hércules, protagonizada por Rick Park, y quedó impresionado por el cuerpo del actor de grandes músculos. Poco después, vio un escaparate que exhibía una revista de culturismo, y en portada salía el tipo que acababa de ver en el cine. De pronto quería ser como él. Rick Park se convirtió en el plano de a donde quería ir en la vida. A la edad de 15 años comenzó a entrenar para convertirse en culturista, aunque ya llevaba años haciendo otros deportes como fútbol, boxeo y atletismo, así que ya tenía una buena base muscular. Empezó a tener muy buenos resultados en el gimnasio, por lo que acabó convenciéndose de que el culturismo era lo suyo. Al poco tiempo, Arnold se integró en un grupo de atletas profesionales que entrenaban en campo abierto cerca del lago Tallersee, donde conoció a luchadores, levantadores de pesas y culturistas, como el Mr. Austria Kurt Marnull. Poco después, se unió al club de halterofilia de Graz, en donde este grupo entrenaba. En 1964, a los 16 años, participó en 3 competiciones en el mismo día en Graz. La primera, llamada Mr. Estiria, en la que quedó en cuarto lugar; la segunda, llamada Mr. Hércules, en la que quedó tercero; y la última, llamada Mr. Austria Junior, en la que quedó en primer lugar. En 1965, a los 18 años, fue al ejército para cumplir con el servicio militar, que en aquella época era obligatorio en Austria, y duraba 18 meses. Existe un mito, ya desmentido, que dice que Arnold se alistó voluntariamente, porque en el ejército servían carne de buena calidad y que eso le ayudaría en sus ganancias musculares. Estando en pleno entrenamiento, le llegó una invitación para ir a la competición de hombre más musculoso junior, en Stuttgart, Alemania. Tuvo que pedir permiso para ir, el cual le denegaron, pero igualmente fue y ganó. Hay que decir que a su vuelta, le encerraron una semana por desertor. Albert Busek ya veía un gran potencial en el joven Arnold, así que en agosto de 1966 le invitó a ir a Múnich, Alemania, para ser entrenador en su gimnasio. Albert le alojó en una pequeña habitación que había en su gimnasio. En palabras de Arnold, ¿no soy un cabronazo con suerte pudiendo vivir en el gimnasio? Allí hizo amistad con Franco Columbu, el cual había conocido un año antes en Stuttgart, y empezaron a entrenar juntos. Ese mismo año, a la edad de 19, viajó a Londres para participar en el Mister Universo, en el que obtuvo el segundo puesto. El mismo Arnold no podía creer que a esa edad hubiera quedado en tan buena posición, y eso le dio ánimos para intentar ganar en el siguiente año. Allí conoció a uno de los miembros del jurado, Wag Bennett, con el que entabló una amistad. Al año siguiente, en 1967, Arnold volvió a Londres para participar en el Mister Universo, esta vez organizado por Wag Bennett. Se alojó en su casa y allí conoció a su ídolo de infancia, Rick Park. Había venido de Sudáfrica a entrenar, porque Wag le había hablado de Arnold y tuvo interés en conocerle. Al fin, Arnold pudo entrenar con su ídolo. Cuando llegó la competición, Arnold estaba preparado, y ganó. Rick Park le invitó a su casa en Johannesburgo, Sudáfrica, y allí conoció a su familia.
La esposa de Rec era instructora de ballet y le ayudó a hacer transiciones más fluidas entre pose y pose. En 1968, a los 21 años, voló de nuevo a Londres para participar en el Mister Universo y volvió a ganar. Nadie podía hacerle sombra en Europa. Acabada la competición se disponía a volver a Múnich, cuando recibió un telegrama de Joe Weider. Le invitaba a ir a Miami para participar en la competición Mister Universo que se celebraba allí, así que canceló su vuelta a Múnich y voló a Miami. Su sueño americano tomaba forma y ya nunca volvería a vivir en Europa. Arnold participó en el Mister Universo organizado por Joe Weider en Miami. Creía que ganaría porque eso es lo que hacía en Europa, estaba acostumbrado a ganar, pero quedó en segundo lugar, vencido por Frank Zane. Eso fue un golpe muy duro para Arnold. Frank escuchó que Arnold dijo, acabo de ser vencido por un pollo con brazos de 17 pulgadas. Joe Weider le dio un billete para volar a Los Ángeles, California. Indudablemente, Weider seguía confiando en el potencial de Arnold e incluso le consiguió una vivienda. Conoció a Vince Gironda, dueño del gimnasio Vince Gym, que le advirtió que tenía mucha grasa corporal. En Gold's Gym, Joe Gold le dijo algo parecido. Le llamó barriga inflada. Entendió por qué era tan importante ir a Estados Unidos, era la meca del culturismo, y allí le ayudarían a sacar su máximo potencial. Arnold sabía que si quería avanzar, tenía que entrenar con los mejores, e invitó a Frank Zane a ir a Los Ángeles a entrenar con él. Frank renunció a su trabajo de profesor en Miami y se estableció en Los Ángeles. Ambos trabajaban de modelo para Joe Weider, y a Arnold se le ocurrió invitar también a Franco Columbu. Weider aceptó pagarle el vuelo aunque no le convencía tener un culturista tan bajito. En 1969, Arnold se dispuso a participar en el Mister Olympia. El Mister Olympia fue creado por Joe Weider en 1965, para enfrentar a los mejores culturistas del mundo. Ese año Arnold se enfrentó al cubano Sergio Oliva, y perdió, quedó en segundo puesto. En 1970, Arnold volvió a participar en el Mister Olympia y esta vez consiguió ganar a Sergio Oliva. El mismo Arnold confesó que consiguió engañar a Oliva. Mientras estaban posando en la final, Arnold le dijo, creo que ya es suficiente, ya sabrán quién es el ganador. Y Oliva respondió, tienes razón, y se marchó del escenario. Arnold lo señaló y el jurado entendió que Oliva había abandonado. Ese mismo año, Arnold participó en el Mister Universo organizado en Londres. Esta vez sería un evento especial porque le informaron de que su ídolo Rec Park participaría en el certamen. Pero Arnold le venció. Volvió a ganar el Mister Olympia desde 1971 hasta 1975, 6 años seguidos destrozando a sus oponentes, no tenía rival, y de pronto decidió que se aburría. Ya no le quedaba nada por conquistar en el culturismo, había llegado a la cima y decidió empezar otra carrera. Decidió convertirse en actor. En 1980, se preparaba para el rodaje de Conan el Bárbaro, y tuvo que reducir masa muscular porque el guión exigía que Conan debía ser ágil y manejar la espada con fluidez. Consiguió un equilibrio perfecto entre agilidad y musculatura, pero ya no era tan masivo como antes. Ya no tenía los músculos tan grandes, así que ya nadie le esperaba en competición. Pero se presentó por sorpresa al Mister Olympia celebrado en Sydney, Australia, y ganó. Arnold Schwarzenegger, con esfuerzo, determinación, coraje y una genética envidiable, logró conquistar innumerables títulos, entre ellos 7 Mister Olympia, llegando al estatus de leyenda en el culturismo. Ha logrado cautivar y motivar a millones de personas a iniciarse en este mundillo, entre los cuales me encuentro. Muchas gracias por ver el vídeo, y si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte.